This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Nunca tuve bien claro de dónde soy. Del norte, del sur, de Roma. Viví en casi todas las regiones del país y eso que apenas cumplí los 18 años hace unos días. Mi abuelo siempre decía: Alessandro, cuando seas mayor de edad, nos vamos a tomar un aperitivo y vamos a hablar mucho de política, porque ustedes los jóvenes no saben nada. Yo nunca entendí lo que me quería decir, hasta ahora. En octubre voy a votar por primera vez y tengo dudas. La mayoría habla de ella, para bien o para mal. La única mujer candidata, ligada al fascismo, diferente al resto, demasiado conservadora, son mil cosas. Y yo no sé qué pensar. Ya me gustaría estar en la mente de Giorgia Meloni. Han llegado al gobierno, posiblemente a lo máximo que podían aspirar. Don't be afraid to call your enemies by their name. Y ahora que han probado el poder, ya no quieren dejarlo. Sus decisiones transforman países, alteran la historia y dejan una huella imborrable en millones de vidas. The people who rigged the system for their benefit will do anything and say anything to keep things exactly the way they are. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué lleva a los líderes autoritarios a lo más alto en sus países? Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Pero tal vez sea más importante descubrir cómo piensan, cuál es su ideología. Y yo tengo derecho a sentir lo que sentí. ¿Son fanáticos? Io sono Giorgia, sono una donna. ¿Oportunistas? En lugar de darnos la medicina para sanar, nos estaban dando un veneno. ¿O sencillamente pragmáticos del poder? Soy Franco de Ledone y esto es En la mente de. Una nueva serie de Epidemia Ultra, creada en conjunto con el podcast No es el fin del mundo del orden mundial, una producción de Rombo Podcast. Hoy presentamos En la mente de Giorgia Meloni. Lo bueno de viajar a Varese en abril es el clima, siempre agradable. Sentarse a orillas del lago y tomarse un cappuccino, un aperitivo o un helado. Depende de la hora del día, claro. Ahí vive mi abuelo. La ciudad donde Benito Mussolini es ciudadano honorario. Y sí, mi abuelo era fascista. O es. O no lo sé. ¿Qué es ser fascista hoy? Da igual. La cuestión es que ya llevamos 2 horas hablando de Meloni. Pareciera que mi abuelo se estudió su biografía. Primero que tenía apenas 15 años cuando se sumó al Frente de la Juventud del Movimiento Social Italiano, el MSI, un partido formado por seguidores de Mussolini, y uno de los pocos que en cada elección de la posguerra lograba algunos escaños, casi siempre por encima del 1.000.000 de votos. Es que Giorgio Almirante era un gran político, repite mi abuelo, casi lo mismo que dijo Meloni en 2020. Los dos se olvidan de un dato que aprendí en la escuela. Almirante adhirió a las leyes raciales fascistas antisemitas de Mussolini. Pero el que lo rompió todo fue Fini, Gianfranco Fini, dice mi abuelo con tono indignado mientras su mirada se pierde en el lago.
No hace falta que me lo explique. Lo que hizo Fini fue darse cuenta de que el mundo había cambiado, de que la caída del muro obligaba a todos a repensar su identidad política. Por eso creó la Alianza Nazionale en 1993, un intento por lavarle la cara al partido posfascista. Algunos lo odiaron por ello, por supuestamente moderarse. De hecho, en las elecciones de 1994 no solo consiguió el mejor resultado de la historia de su partido hasta ese momento, más de 5 millones de votos, sino que logró formar parte del nuevo gobierno. Por primera vez desde el fin de la guerra, el posfascismo tenía una cuota de poder, y todo gracias a la aparición de una nueva figura, alguien que iba a cambiar la política italiana para siempre. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Veniamo da Piazza Navona, sono le 7:30, siamo di fronte all'Hotel Raphael. Questo è quello che sta succedendo in attesa che Craxi esca da quella porta. Sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. Eccolo! Stanno tirando di tutto! Tangentopoli è uno scandalo che investe l'Italia negli anni 90. Attenzione! Mis padres ni siquiera se habían conocido cuando pasó lo del Mani Pulite. Esa investigación demostró que todos los partidos italianos estaban involucrados en una red de corrupción fenomenal. Los empresarios pagaban para conseguir contratos del Estado y los políticos hacían caja a granel. El resultado de este proceso no solo dejó a muchos en la cárcel, sino que nos dejó sin partidos políticos. O al menos eso dice mi mamá. Ella es de Milán, donde empezó esta investigación. Siempre había votado a la centro-derecha, al Partido Demócrata Cristiano, que terminó por disolverse. Imagínate, el partido que había gobernado Italia desde el final de la guerra, como si nunca hubiese existido. Además, el otro gran partido también había desaparecido. Y claro, un partido comunista sin Unión Soviética ya no tenía mucho sentido. Y además, el Partido Socialista Italiano implosionaba de igual forma a raíz de ese Mani Pulite. Pero mi mamá siempre dice que Dios nos quitó los partidos, pero nos dio algo a cambio. Nos dio a Il Cavaliere. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. De Berlusconi sé un montón. Para mí, él inventó el populismo que usan hoy en día muchos partidos. Es decir, eso de que el pueblo sufriendo por el egoísmo de la élite y demás. El Mani Pulite era una muestra cabal de ello. Pero él hizo algo más. Él dejó entrar al posfascismo al gobierno con la Alianza Nazionale y también a los separatistas de la Lega Nord. Armó un Frankenstein político. No duró mucho, pero alcanzó para terminar de normalizar e incorporar a los posfascistas al sistema político italiano. In cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. Fue una época de mierda. Mi abuelo no tiene filtro. Él pensaba desde el principio que Berlusconi los estaba usando, que no creía en la causa, que solo le importaba su carrera. Fueron años de puro caos, insiste. Y es que los gobiernos no duraban nada, 2 años como mucho. Y la confianza en los políticos había quedado muy resentida. Para la gente eran todos corruptos. Mientras todo esto pasaba en la alta política, Meloni avanzaba con su militancia en las juventudes. Y su tendencia ideológica era evidente. Mi abuelo tiene guardado el recorte de la entrevista de 1996 cuando dijo que Benito Mussolini había sido un buen político, el mejor de los últimos 50 años. El mejor de los últimos 50 años. En ese momento ya era líder nacional del movimiento estudiantil
de la Alianza Nazionale. Y es que la cuestión del fascismo es clave en Italia. Todo lo que escucho de Meloni sobre ese tema es ambiguo. Por un lado parece querer justificarlo, por otro critica cuestiones puntuales, dice que su partido no es fascista, pero no reniega de sus orígenes en el movimiento social italiano. Cuando le preguntan si es antifascista, afirma que ese es un concepto anacrónico y que hoy solo se usa para desprestigiar a la derecha. Pareciera que buscara reescribir la historia. Pero olvidando una parte. A mi abuelo no le molesta tanto. Yo no sé qué pensar. ¿Qué tenemos que ver nosotros los jóvenes con toda esa discusión? ¿Tenemos que hacernos cargo de eso? No puedo evitar tener algunas dudas. Algo de mí dice, Meloni tiene razón, que hay que olvidarse, es anacrónico. Pero otra parte de mí se niega a hacer la vista gorda, a olvidar ese pasado. Porque si lo olvidamos, ¿se podría volver a repetir? Lo único que hizo bien Fini fue tenerla en cuenta, dice mi abuelo mientras le hace el gesto al mesero para que traiga la cuenta. La conversación siempre termina ahí. Me daba tanta intriga que no me diga más sobre ella que me lo tuve que buscar yo mismo. En 2006 fue diputada nacional y en 2008 fue nombrada como ministra en el gabinete de Berlusconi. Sí, luego de varios años en la oposición, Berlusconi volvió al poder con el apoyo de los posfascistas y la le ganó de vuelta. Sin embargo, para Meloni fue el inicio de una etapa de derrotas. Tal vez hasta ella misma pensó que era el fin de su carrera política. Hoy salimos para Livorno, la ciudad de mi papá. Cada junio, cuando viene el calor, la misma historia de todos los años. Mi papá empieza a decir que extraña la Toscana, su casa, el puerto. Y mi mamá que odia al puerto y a la Toscana y sobre todo a Livorno. Se indigna y dice, esta es la última vez que viajo. Siempre lo mismo. En realidad lo que le gusta a mi papá es juntarse con sus amigos, a jugar al dominó en la plaza y hablar de política, de los medios de producción, de la lucha de clases, de Marx. Y sí, mi papá es comunista. O lo era. Tenemos 256 kilómetros por delante. Unas 3 horas para charlar. Alessandro, siempre lo mismo, ¿por qué sacás esos temas tan complicados? Se indigna mi mamá. Pero yo sé que a mi papá le encanta hablar de la ultraderecha, de los fascistas y ahora de Meloni. Es como que le enciendo esa llama interior. Y ahí nomás arranca. Que la gente no sabe a quién vota, que va a perjudicar a los que menos tienen, que siempre fue una admiradora de Mussolini. Bueno, peor son los corruptos. Por suerte salimos temprano y en la autopista no había nadie. Mi papá se da vuelta y mirándome a los ojos me dice: ¿y vos también te comiste esa mentira? Pensé que era más inteligente. Al retomar la marcha lo veo suspirar, como reprochándose lo que me acaba de decir. Y mi mamá lo mira con desaprobación. Entonces me dice que lo disculpe, pero que ese tipo de frases lo indignan. Todo ese caos político, todo ese circo, no hace mejor a Meloni. Me dice en un tono un poco más amable, mientras pasamos a un Fiat 600 que lleva un sticker de la Lega de Salvini en el vidrio. ¿Ves? Me dice mi papá señalando con un gesto de la cabeza. A ese apenas le alcanza para un auto de hace 30 años, pero cree que votando a Salvini va a estar mejor. Y seguro que ahora va y vota a Meloni. Bueno, algo de razón tiene, porque vi en algún video de TikTok a uno que decía
que los sondeos mostraban que muchos votos de Salvini y Forza Italia, el partido de Berlusconi, se iban para Meloni. La gente se cansó de Salvini haciéndose el macho alfa. De ministro no pudo resolver nada. Jugó con sus votantes al hacer caer el gobierno en 2019 cuando pensaba que iba a arrasar y terminó quedando en ridículo cuando Giuseppe Conte formó otro gobierno y lo dejó afuera. Escuchar a mi papá es como leer el diario de ese día. Se sabe cada detalle, no se olvida de nada. Yo heredé algo de esa memoria porque me acuerdo de que mientras Salvini, Conte y los antisistemas del Movimento 5 Stelle se peleaban, Meloni apostava por otra estrategia. Ma la verità è che non avevamo scelta. Per un fatto di coerenza, sí, certo. Pero la verdad es que no teníamos elección, por una cuestión de coherencia, por una cuestión de seriedad. Así como nadie confiaría más en alguien que firma un contrato y luego no lo respeta, pienso que los ciudadanos desconfían de los partidos que no mantienen su palabra. Pero en el fondo hay también una gran cuestión política. Muchos simulan no verla. Si Fratelli d'Italia hubiera entrado en su gobierno, Italia habría sido protagonista de una doble anomalía. Di una duplice anomalía. El único país europeo en tener a la cabeza de su gobierno a una persona que no ha sido legitimada, ni directa ni indirectamente, por un voto popular. Y además, sería la única democracia en el mundo sin una oposición parlamentaria, lo que habría acercado a Italia más a Corea del Norte que a Occidente. Più alla Corea del Nord che all'Occidente. Eso fue en febrero de 2021. Seguíamos encerrados en casa por la pandemia. Yo viví toda mi adolescencia en pandemia. No podía hacer nada más que mirar videos y salir al balcón. En ese tiempo Meloni se presentaba como la única política seria frente al resto. La única que no cambiaba de opinión por obtener un puesto en el gobierno. Supongo que se refería a Salvini cuando decía esas cosas. En ese momento mi papá decía que ella estaba frente a la oportunidad de recuperar protagonismo. Y es que después de aquella experiencia del gobierno con Berlusconi se quedó en el llano. Tuvo que armar un nuevo partido, Fratelli d'Italia, que son las primeras palabras del himno nacional. Me acuerdo de escuchar a mi papá insultando cuando vio que el logo de la nueva fuerza llevaba la flama tricolore. Es un homenaje a Mussolini, gritaba. Mi abuelo, que nos había venido a visitar, se reía. Pero más allá de esa cuestión, Meloni lo luchó y le costó bastante. En 2013 apenas consiguió 600.000 votos. 5 años después, en 2018, ya había pasado a casi 1,5 millones de votos. Meloni es inteligente. Se dio cuenta a tiempo de que la gente estaba harta de los políticos tradicionales, pero también de los payasos, como Salvini o Grillo. Aunque debo reconocer que la alianza con el húngaro, ese Orbán, eso ya lo venía armando hace tiempo. Mi papá, al menos cuando estamos de a tres, suele admitir las buenas jugadas de Meloni. No es necio. Y desde hacía tiempo ya me venía diciendo de que la líder de Fratelli d'Italia, en lugar de asociarse a los ultraderechistas más devocados como Le Pen y su tropa de alemanes radicalizados, el islamófobo holandés, y como ya había hecho Salvini, se fue con los otros, esos que tenían responsabilidad de gobierno, como Orbán, o como los polacos ultracatólicos. Y me decía algo más, que en realidad no entiendo tanto. Meloni, Orbán y compañía se autodenominan nacionalconservadores. Te hablan de la tradición, de la identidad, de los valores, de la tiranía de lo políticamente correcto. Supongo que para un viejo como mi papá o mi mamá, eso no suena nada mal. Al menos suena mejor que a Grillo festejando el Vaffanculo Day, que pudo ser divertido al principio, pero ahora... Lo mismo que Salvini sin camiseta en la playa sacándose selfie con la gente. Si a eso le sumamos a Berlusconi, el bunga bunga... Bueno, cualquiera parece serio, ¿no? Pero es que si fuera solo seria, sería igual a todos los otros partidos tradicionales.
¿cómo se les dice ahora? Ah, sí, a los partidos mainstream. Y Meloni no es mainstream, lo dice abiertamente. Una amiga que vive en Estados Unidos me mandó un clip de Instagram de cuando estuvo hablando en esa conferencia de los conservadores. Decía algo así. We live in a time in which everything we stand for is under attack. Vivimos en una época en la que todo lo que representamos está bajo ataque. Nuestra libertad individual está amenazada. La prosperidad y el bienestar de nuestra familia están bajo ataque. La educación de nuestros hijos está siendo atacada. The only way of being rebels is to preserve what we are. The only way of being rebels is to be conservatives. Frente a esto, la gente entiende que en esta era, la única forma de ser rebeldes es preservar lo que somos. La única forma de ser rebeldes es ser conservadores. No seremos parte de sus círculos porque preferimos las plazas públicas. No seremos parte de este mainstream porque estamos del lado del pueblo. Not be part of their mainstream because we are on the side of the people. Eso fue en febrero de 2022, en la Conferencia Política de Acción Conservadora. Creo que es un evento que se hace en Estados Unidos, siempre está Donald Trump, pero también vi que se hizo en Hungría y en México. Parece una gran red de esos nacional conservadores, como dice mi papá. Pero lo que me llamó la atención del video es que Meloni está diciendo lo mismo que Grillo o que Salvini, pero lo dice de otra forma. Todos están del lado del pueblo, en contra de esos políticos de siempre, pero ella lo dice en serio, o eso parece. Solamente me queda una duda. En ese pueblo de Meloni, ¿entramos todos? Mi papá con sus ideas de izquierda, mi amigo Abdullah del equipo de fútbol del pueblo, mis vecinas Bianca y María Asunta, que son novias. Ah, mira, ya estamos llegando. Bueno, se lo voy a preguntar a mis papás en el viaje de vuelta. Tonight, turn down the noise of the day and focus on the rest with AGZ, the nightly drink for winding down and resting up. New from AG1. AGZ supports your body's natural sleep cycle with clinically studied key herbs, adaptogens, and minerals in amounts supported by research. And no melatonin, helping you wake feeling rested. Wind down, rest up with AGZ. Learn more at drinkagz.com. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 8 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. El viaje de vuelta es un karma siempre. Lo cual es lógico. Domingo a las 6 de la tarde, miles volviendo a casa, al mismo tiempo, la autopista abarrotada. ¿Resultado? Y ya van 5 horas de viaje y no estamos ni cerca. Y obviamente, todos de mal humor. Creo que mi idea de retomar el tema de Meloni no fue la mejor decisión. Mi papá se pone a gritar de nuevo. Que cómo voy a tener dudas, que está fuera de discusión, que tendría que haber aprendido algo de mis clases de historia, no sé cuántas cosas más. Sin embargo, esta vez algo cambió, porque mi mamá no se queda callada como hace siempre. De pronto veo que busca su teléfono y pide silencio, y le da el play. Io sono Giorgia,
sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. Non me lo toglierete. Non me lo toglierete. Si no fuese por el ruido de la autopista, diría que estamos en un cementerio. Silencio total. Mi mamá lo mira a mi papá exigiendo una reacción y mi papá mira al coche de adelante como si de ello dependiera su vida. Recién luego de unos minutos me animo a decir algo. Algo así como, bueno, una donna, una mujer. Al fin y al cabo reivindica la importancia de las mujeres, ¿no? El abuelo me contó que fue la primera mujer con cargos relevantes en su partido. Y además Fratelli d'Italia, ¿qué sería sin ella? Al fin y al cabo eso de los roles de género que tanto le critican a la ultraderecha acá no cuenta, ¿no? Decidí dejar unos minutos a ver qué dicen. Y no dicen nada. Yo me pongo a mirar por la ventanilla y me acuerdo de la larga charla que tuve con Bianca, mi vecina. Ella milita en no sé qué grupo feminista. Está obsesionada con que algún día vaya a una de sus marchas. Justo antes de ese viaje estuvimos discutiendo sobre esas expresiones de Meloni. Bianca dice que son una trampa, que ella targiversa el feminismo. Lo llamó, ¿cómo era? Femonacionalismo. Sí, eso. O algo así. Pareciera que Meloni usa el feminismo para encauzar sus críticas a la inmigración. Bianca dice que eso es una manipulación, que en realidad solo le importa mantener su discurso identitario y anti-inmigración. Lo de estar contra los migrantes me queda claro. Supongo que le conviene hablar de eso, teniendo en cuenta lo que pasa en el Mediterráneo y la Unión Europea mirando hacia otro lado como si nada. Pero el otro sí que no sé a qué se refiere. Identitario. ¿Qué es identitario? Pregunto a mis papás que llevan increíblemente 15 minutos sin decir una palabra. La cuestión es sencilla. Meloni quiere una Italia homogénea. Que todos seamos cristianos, que las mujeres ocupen ese rol de madre, también que trabajen, pero sobre todo que ocupen su rol y hagan una familia. Una familia tradicional, o mejor dicho, tradicionalista. Para ella eso es la italianidad. Poco dice de toda la gente que deja fuera. Mi papá quería seguir hablando, pero mi mamá lo calló con un gesto. Y volvió a poner el audio mientras decía, escuchen esto. Adesso chiaramente riparlano di togliere la dicitura padre e madre dai documenti. Ahora están hablando claramente de eliminar de los documentos los términos padre y madre, porque la familia es un enemigo, la identidad nacional es un enemigo, la identidad de género es un enemigo. Todo lo que nos define para ellos es un enemigo. È il gioco del pensiero unico. Es el juego del pensamiento único. Quieren quitarnos todo lo que somos, porque cuando no tengamos identidad ni raíces, estaremos privados de conciencia, incapaces de defender nuestros derechos. Eso es su juego. Genitore 2, genere LGBT. Quieren que seamos padre 1, padre 2, género LGBTQ, ciudadanos de códigos, pero nosotros no somos códigos, somos personas y defenderemos nuestra identidad. Para mi mamá, que viene de una familia conservadora, estas ideas no le son tan lejanas. Al contrario, hay cosas que no puede entender, que tal vez nunca entienda. Pero no creo que ella llegue a tanto como para decir que el que piensa así es un enemigo, porque ella se lleva bien con nuestras vecinas. Ese video muestra que Meloni es una intolerante, dice mi papá intentando cerrar el tema. Puede ser, pero creo que lo que me contaba Bianca es más interesante. Ella decía que el discurso actual de Meloni, en realidad, más que una vuelta al pasado, lo que ofrece es una nueva identidad política, una redefinición del conservadurismo que integra aquel pasado fascista, pero que ofrece algo diferente, algo que compite con los valores de la izquierda. Bianca lo llama la batalla cultural de las nuevas derechas. Y ahí nomás me empezó a hablar de Gramsci, de un tal Alain de Benoist, de la hegemonía, bueno. Y ahí sí, perdió mi atención por completo.
Este es el mejor lugar para descansar del viaje interminable. En mi habitación tengo todo lo que necesito. Mis mangas, mi mejor camiseta de los 90, que fue la mejor época del calcio. Maradona, Maldini, Biagio, Batistuta, Ronaldo. Del norte al sur, de todos los países del mundo. Una maravilla. Pero debo confesar que lo que más hago acá es mirar mi teléfono. Un video tras otro. A veces me siento atrapado en el loop, pero también me divierto. Y de vez en cuando me aparece algo político. Últimamente mucho de Meloni. Como si estuviesen buscando mi perfil. La retórica inmigracionista de la izquierda, alimentando una vergonzosa trata de seres humanos para llenarnos con nuevas personas desesperadas, que en demasiadas ocasiones acaban alimentando la delincuencia o compartiendo migas de pan con nuestros pobres en las afueras de las grandes ciudades metropolitanas. Acá queda claro que habla de la antimigración que decía Bianca, ¿no? Nuestra historia está siendo atacada, censurada por la cultura de la cancelación de la izquierda, que todo olvidan y todo destruyen. Por supuesto, la historia de Europa y Occidente está llena de acontecimientos complejos y trágicos, pero esta historia ha conformado las democracias que conocemos hoy. Y la solución no es suprimirla, sino hacer que la memoria histórica sea una lección. ¿Esto se refiere al fascismo? En Europa las estatuas no se tumban. Las estatuas la tumban los talibanos. Nuestra libertad de expresión está siendo atacada. Censurada cada día en la vida real, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Sí, era sobre el fascismo. Como dice mi papá, revisionismo contra las políticas de la memoria. Nosotros queremos mucho más a Europa que tantos otros europeístas. La queremos porque vemos sus diferencias y sus particularidades. Yo estoy orgullosa de ser una patriota italiana europea. Pero esto no me impide criticar a la actual Unión Europea, que es una caricatura de la civilización europea, con su necesidad de eliminar las diferencias, de imponer directivas absurdas sobre los aspectos más específicos de nuestra vida, decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos, afectar a la producción de nuestra excelencia. No lo dirán los burócratas de Bruselas si podemos comer nuestro parmesano o vuestra pata negra. Bueno, la crítica típica a la Unión Europea, acá no hay nada nuevo. En Bruselas todos malos. Aunque también es cierto que nos beneficiamos de esta unión, ¿no? No sé, estoy cansado, demasiada información. Y todavía tengo que escribir esa tarea de la escuela. Me pidieron un ensayo de 3 páginas. Y se tiene que titular La Italia donde quiero vivir. Le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento, quindi di Camera e Senato. Dico subito, non è uno spazio di... 25 de septiembre de 2022, domingo. Como Dios manda, hoy en esta casa se come pasta. Me dejaron cuidando la salsa mientras iban a votar. Antes de irse, mi mamá me gritó desde la puerta: «Alessandro, ¿a quién votaste?». No se lo voy a decir. No sé si estar contento o triste. A veces saber demasiado sobre cómo piensa alguien es un peso muy grande. Y más si es sobre la mente de Meloni. Pero la duda sigue ahí. ¿Habré hecho lo correcto? Epidemia Ultra es un proyecto que necesita de tu apoyo. Queremos seguir produciendo podcasts, organizando seminarios y construyendo herramientas para combatir a la derecha radical. Ingresa en epidemiaultra.org/apoyar y colabora para que este proyecto siga creciendo. Soy Franco de Ledone y esto ha sido En la Mente de, una serie de Epidemia Ultra creada en conjunto con el podcast No es el fin del mundo de El Orden Mundial, una producción de Rombo Podcast.